Fraudes millonarios, robos imposibles, estafas que parecen ficción, pero fueron reales. En cada episodio de What a Fraud, desenterramos las historias más ingeniosas y a veces absurdas del mundo del crimen financiero. Prepárate para conocer cómo la ambición, la codicia y la mentira han movido fortunas y destruido imperios. Esto es What a Fraud. Bienvenidos a esta nueva exploración a fondo. Hoy nos vamos a una época que brillaba casi demasiado, los felices años 20 en Estados Unidos. Uf, una década fascinante. Totalmente. Intentemos imaginarnos la escena. Las cadenas de montaje de Ford a todo trapo, el jazz sonando en las radios por primera vez en muchas casas, Hollywood creando sueños. Y Wall Street, claro. El gran protagonista. Exacto, Wall Street. Se veía como una máquina perfecta de hacer dinero, ¿no? Casi infinita. Sí, la percepción era esa, de una prosperidad imparable. El futuro solo podía ser mejor. Pero claro, como sabemos, esas fiestas tan espectaculares a veces tienen finales, muy abruptos. Efectivamente. Hoy vamos a meternos de lleno en el gran crack de 1929, que no es solo una fecha, es un punto de inflexión total en la historia. Un antes y un después, sin duda. Vamos a ver qué había debajo de tanto brillo, las causas reales, cómo se infló esa burbuja hasta estallar y, claro, las consecuencias. Que fueron devastadoras. Sí, porque afectaron a millones de personas. Es una historia tremenda sobre cómo la confianza, las expectativas, pueden desmadrarse hasta niveles que no se sostienen. Exacto. Y la idea es entender no solo qué pasó, que eso más o menos se sabe, sino el por qué. Eso es. Desentrañar esa mezcla de euforia, de debilidades del sistema que nadie quería ver y de decisiones humanas que llevaron al desastre. Y para eso nos basamos en análisis de la época, claro. Fuentes que miran los números, pero también lo social, lo político. Porque no fue solo una crisis financiera, ¿verdad? Para nada. Fue algo mucho más profundo, con raíces muy hondas y consecuencias que fueron, mucho más allá de la economía. Pues ese es el objetivo, ir más allá de las gráficas del Dow Jones, que son muy frías. Intentar captar el drama humano, entender cómo esa mezcla de factores, la fiebre por invertir, las grietas estructurales, las acciones u omisiones, nos llevó a uno de los mayores cataclismos del siglo XX. Pues sí, vamos a ello. Empecemos por ahí, por recrear un poco el ambiente de los felices años 20. La fachada era... Espectacular, ¿no? Sí, una expansión industrial brutal. Coches, radios, electrodomésticos, rascacielos... El país cambiaba a una velocidad increíble. Y el consumo disparado, todo el mundo comprando. Y mucho a crédito, ¿no? Muchísimo. El crédito fácil fue clave. Comprar a plazos se hizo normal. Las ciudades crecían, los servicios... Y la bolsa. Todo el mundo hablaba de la bolsa. Claro, invertir se puso de moda. Era como un símbolo de ser moderno, de tener éxito. Y la promesa, claro, de hacerse rico rápido. Promesa, buena palabra. Porque debajo de todo ese brillo la cosa crujía, ¿verdad? Crujía bastante, sí. Primero, una desigualdad tremenda. Piensa que el 1% más rico acumulaba casi una cuarta parte de toda la riqueza. ¿Una barbaridad? No solo era injusto, es que era insostenible para la economía. La mayoría de la gente, la clase media, los trabajadores, necesitaban crédito para seguir comprando. Porque sus sueldos no subían tanto como la producción, ¿no? Ni de lejos. Los salarios estaban estancados comparados con la productividad. Así que se producía mucho, pero la gente no podía comprarlo todo, si no era endeudándose. O sea, una sobreproducción clara. Clarísima, tanto en la industria como en la agricultura. En el campo, los excedentes hundían los precios y arruinaban a los granjeros. Y el sistema bancario tampoco ayudaba mucho, por lo que parece. Nada. Era increíblemente débil. Miles y miles de bancos pequeños, locales, sin apenas supervisión federal. Sin seguro de depósitos ni nada parecido a la FDIC que se creó después, ¿no? Exacto. Y prestaban dinero con una alegría, tremenda, muchas veces directamente para que la gente comprara acciones. Para especular. Un círculo vicioso. Totalmente. Y todo esto, además, sin apenas regulación. No había organismos fuertes que vigilaran. Era el paraíso para la especulación, la manipulación de precios, el insider trading. El uso de información privilegiada, vamos. Eso es. Comprar o vender sabiendo cosas que el público no sabía.
Un caldo de cultivo perfecto para lo que vino después. Es que es increíble cómo todo eso llevó a la fiebre de la bolsa. Las cifras marean, ¿eh? Entre 1924 y 1929, las acciones subieron más de un 300%. Una auténtica locura. Millones de personas normales y corrientes metiendo sus ahorros ahí, a menudo sin tener ni idea de los riesgos. La idea era, la bolsa siempre sube, y punto. Sí, una fe ciega. Y luego estaba lo de comprar a margen, el buying on margin. Expliquemos eso bien, que es clave. Pues básicamente podías comprar acciones pagando solo una pequeña parte de su valor, digamos un 10%, y el resto te lo prestaba el corredor. O sea, que con $1.000 controlabas acciones por valor de 10.000. Exacto. Si las acciones subían, tus ganancias se multiplicaban. Era genial. Claro, pero si bajaban. Ay, si bajaban. Las pérdidas también se multiplicaban de forma brutal. Era un arma de doble filo peligrosísima. ¿Y la psicología colectiva ahí? A tope, ¿no? A tope. La euforia era contagiosa. Salían los periódicos, la gente contaba historias de cómo se había forrado, se hablaba de entusiasmo irracional. Ya no se compraba por el valor real de la empresa, sino porque esperabas vender más caro. Exacto. Pura especulación. Y los bancos y corredores pues echándole leña al fuego, prestando dinero muy fácil. Pero, a ver, nadie veía el peligro. No había señales. Sí que las hubo, sí. A finales del 28, principios del 29, ya se notaba que la industria y la agricultura frenaban un poco. La Reserva Federal intentó hacer algo, ¿no? Subió los tipos de interés. Sí, intentó enfriar la especulación encareciendo el crédito. Hubo algunas caídas en sectores importantes como el automóvil, la construcción. Pero la gente seguía lo suyo. El optimismo era tan fuerte que esas señales se ignoraron, o se pensó que eran baches pasajeros. De hecho, la bolsa tocó su máximo histórico en septiembre de 1929. Increíble. Está la famosa frase, ¿no? Del economista Irving Fisher, poco antes del crash: las acciones han alcanzado lo que parece ser una meseta permanentemente alta. Madre mía, qué error de cálculo. Demuestra que hasta los expertos pueden quedar atrapados en la burbuja psicológica. Da escalofrío, sí. Y entonces llegó octubre de 1929. Octubre negro. Ahí empezó todo a derrumbarse. El jueves 24, el jueves negro. El pánico se desató de verdad, ¿no? Órdenes de venta masivas, precios cayendo en picado, un 11% en horas. Sí, una barbaridad. Casi 13 millones de acciones cambiando de manos. Un récord absoluto. Hubo un intento de los grandes banqueros. Sí, gente como Charles Mitchell del National City Bank. Intentaron frenarlo comprando a lo grande. Y consiguieron una pausa, una calma tensa. Pero duró poco. Muy poco. La confianza estaba rota. El lunes 28, lunes negro. Otra caída brutal, un 13% más. Sí. Y ya el martes 29, el martes negro. El colapso total. Más de 16 millones de acciones vendidas. El caos absoluto en Wall Street. En una semana, la bolsa perdió casi un tercio de su valor. Imagínate la escena. Corredores desesperados, gritos, fortunas que se esfumaban en minutos. La pesadilla. El sueño americano hecho añicos para miles y miles de personas. Y lo que aceleró ese pánico final fueron las margin calls. Las llamadas al margen. Claro, al bajar los precios, los que habían comprado a crédito. Exacto. Los corredores les exigían poner más dinero como garantía. Ya. Y la mayoría no lo tenía, supongo. Claro que no. Así que tenían que vender sus acciones como fuera, al precio que fuera, para cubrir la deuda. Lo que hundía más los precios. Y provocaba más margin calls y más ventas forzadas. Era la pescadilla que se muerde la cola. Un efecto dominó imparable. O sea que el crack no fue solo una corrección. ¿Qué va? Fue la chispa que hizo estallar un sistema que estaba lleno de deuda y de fragilidad. La mecha llevaba tiempo encendida. Se habló mucho del dramatismo, ¿no? De banqueros suicidándose. Sí, circuló mucho esa imagen. Hubo casos, claro. La desesperación fue real. Pero probablemente la prensa lo exageró un poco. Aún así, quedó como símbolo del trauma social. Y las consecuencias salieron de Wall Street rapidísimo, ¿no? Golpearon la economía real con una fuerza tremenda. Brutal. Lo primero, el sistema bancario. Se vino abajo. Entre el 29 y el 33 cerraron más de 9.000 bancos. 9.000. Millones de personas perdiendo los ahorros de toda una vida. Exacto. Luego, las empresas, sin crédito, sin nadie que comprara, empezaron a cerrar o a despedir a lo bestia. El paro se disparó.
de un 3% antes de la crisis a casi un 25% en 1933. 13 millones de parados, una cifra descomunal. Y encima, deflación. Los precios y los sueldos bajando. Sí, una espiral terrible. Porque si todo baja de precio, la gente espera para comprar, las empresas no invierten. La economía se paraliza aún más. La pobreza, claro, se extendió muchísimo. De forma dramática. En el campo, además, se juntó con sequías terribles. El Dust Bowl. Un desastre añadido. El impacto humano tuvo que ser terrible. Familias sin casa, viviendo en chabolas. Las famosas Hoover Bills, ¿sí? Llamadas así con ironía, culpando al presidente Hoover. ¿Y la bolsa? ¿Cuánto tardó en recuperarse? Décadas. El Dow Jones perdió casi el 90% de su valor entre el pico de 1929 y el mínimo de 1932. Pasó de 381 puntos a 41. Devastador. Y como decías, esto no se quedó en Estados Unidos. ¿Qué va? La onda expansiva fue global, rapidísima además. Estados Unidos era el gran prestamista del mundo después de la Primera Guerra Mundial. Y con la crisis cortó el grifo. No solo cortó el grifo, sino que empezó a pedir que le devolvieran el dinero. Y eso fue un mazazo para Europa, especialmente para Alemania. Que dependía mucho de esos préstamos para las reparaciones de guerra, ¿no? Muchísimo. Y esa asfixia económica en Alemania, es imposible separarla del clima social que ayudó a que Hitler subiera al poder. Es una conexión directa y terrible. Decisiones en Wall Street con consecuencias políticas catastróficas en Europa. Exacto. Y no solo Alemania, ¿eh? América Latina, que exportaba materias primas, vio cómo sus ingresos se hundían. Reino Unido, Francia. La Gran Depresión fue un fenómeno mundial. Y para empeorar las cosas, el proteccionismo. Sí, eso fue, tirarse piedras sobre su propio tejado. En 1930, EU aprueba la ley Smoot-Hawley. Suben los aranceles una barbaridad. Para proteger su industria, supuestamente. Supuestamente. Pero claro, los demás países respondieron igual. Más aranceles por todas partes. El resultado, el comercio mundial se hundió. Cayó un 66% entre 1929 y 1934. En plena crisis, en lugar de colaborar, todos cerrándose. Exacto. Agravando todavía más la depresión. ¿Y las respuestas políticas? Muy distintas, ¿no? Muy distintas. En EUVV, Hoover, al principio, no hizo mucho. Confiaba en que el mercado se ajustaría solo. El famoso laissez-faire. Eso es. Pero la crisis era demasiado grande. Su sucesor, Roosevelt, elegido en 1932, dio un giro de 180 grados con el New Deal. Que fue una intervención masiva del Estado. Masiva. Obras públicas para crear empleo, reforma bancaria a fondo con la creación de la FDI, el Seguro de Depósitos, y la SEC, el regulador de la bolsa. La seguridad social también empezó ahí, ¿no? Sí, ayudas al desempleo, a los agricultores. Fue un cambio de paradigma total. Ayudó a frenar la caída, aunque el debate sigue sobre si fue el New Deal o la Segunda Guerra Mundial lo que sacó a EU del hoyo. ¿Y en Europa, mientras tanto? En Europa, la desesperación económica y social fue, en muchos sitios, el camino hacia el autoritarismo. La crisis debilitó las democracias. Muchísimo. Y eso facilitó el ascenso de gente como Hitler, Mussolini. También influyó en el clima que llevó a la Guerra Civil Española. La Gran Depresión fue, en cierto modo, la antesala económica de la Segunda Guerra Mundial. Es que es impactante ver esas conexiones, decisiones económicas que acaban, reconfigurando el mundo entero y causando tragedias enormes. Hay personajes que resumen la época, ¿no? Sí, desde el banquero especulador tipo Mitchell al economista optimista como Fisher, o figuras casi de novela como Jesse Livermore. El que se forró apostando a la caída en el 29, ¿no? Ese mismo, pero que curiosamente acabó arruinado años después. Su vida es un reflejo de esa volatilidad brutal. Y el contraste Hoover-Roosevelt, claro. Dos formas opuestas de ver el problema. Las lecciones parecen obvias, ¿no? El peligro de la especulación loca, del crédito fácil, de seguir al rebaño. Sin duda. Y el legado del 29 es enorme. Obligó a cambiar muchas ideas sobre economía y sobre el papel del Estado. La regulación financiera, por ejemplo. Fundamental. La SEC, la FDIC, nacieron directamente de esa crisis para intentar que no se repitiera. Se aceptó que el Estado tiene que intervenir para estabilizar, para proteger a la gente. El origen del estado del bienestar moderno, en parte. Sí, y de las políticas macroeconómicas keynesianas. El fantasma del 29 sigue ahí, ¿eh? Cada vez que hay una crisis como en el 87 o en 2008... La comparación es inevitable.
Tenso, ¿eh? Del brillo de los años 20 a destapar las grietas, ver el estallido de Octubre Negro y bajar a la oscuridad de la Gran Depresión. Sí, y es importante recordar que detrás de las cifras, de los análisis, Había millones de vidas, millones de historias de pérdida, de sufrimiento, pero también de lucha, ¿no? Y un cambio radical en cómo nos organizamos como sociedad. exacto. Y eso nos lleva de vuelta a la pregunta sobre la confianza, ¿no? Después de todo lo que pasó y lo que hemos aprendido desde entonces, ¿por qué seguimos tropezando con cosas parecidas? Buena pregunta. ¿Qué mecanismos psicológicos o del sistema nos hacen repetir ciclos de euforia y pánico? Quizá la cuestión final es si de verdad hemos aprendido la lección sobre el riesgo sistémico y sobre todo si hemos aprendido a calibrar mejor dónde ponemos nuestra confianza, en la economía, en las finanzas. Una pregunta que, me temo, sigue muy abierta. Muy abierta, sí. Y así termina otro episodio de What the Fraud, donde el crimen nunca fue tan ingenioso ni tan absurdo. Si te gustó esta historia, compártela y síguenos en tu app de podcast favorita. Recuerda, si suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo sea. Nos escuchamos en el próximo Fraude.